Ok, chicos, ¿qué hace tan especial a Breaking Bad? Esta es la pregunta directa. Obviamente, en el título lo pueden ver. ¿Por qué Breaking Bad es tan legendario? ¿Por qué a ustedes les gusta tanto esta historia? No lo vean como serie, véanlo como historia. ¿Qué les gusta? ¿Qué les evoca tanto amor por esta serie? ¿Qué los hizo encariñarse con los personajes, con la trama? ¿Qué es? ¿Qué es la esencia de Breaking Bad? Ahorita estaba platicando un poco acerca de cómo ya se... cómo se bastardiza un poquito las historias de criminales por esta idea. No sé a qué se deba realmente, pero sé que critica mucho a la gente que las ve. Dice, no, de que estás glorificando a estos personajes, que simpatizas con criminales, bla, 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 bla. Y en cierta medida, hasta cierto punto tienen algo de razón, porque obviamente tenemos esas historias de criminales que están basadas en hechos reales. Ya saben, ahí está la serie esta de Pablo Escobar, todas estas de los narcos en México, un sinfín de cosas, y sí, mucha gente, y esto se ve, hay cierta cultura, cierta adoración a este tipo de personajes, pero ese es un tema aparte. Porque, a mí me han llegado muchísimas críticas acerca de que romantizo demasiado los personajes de Better Call Saul y de Breaking Bad. A ver, yo quisiera contestar esta... No quiero llamarlo acusación, porque acusación suena como que me van a demandar o algo así, sino esta crítica, que yo opino que es muy buena y muy válida. A ver, a nosotros nos puede gustar una historia de un criminal, nos puede gustar un personaje. Y de hecho, esa es la gran virtud, una de las grandes virtudes de Breaking Bad. Que tú puedes querer a Walter White y sabes que es la peor persona del mundo, pero te sientes mal por él. Fíjense, y esa es una maravilla de la escritura, del guión que crearon estas personas. Vince Gilligan, Peter Gould, Thomas Schnauz, todos ellos. O sea, te preocupas, quieres a Walter, pero tú estás consciente de lo que ha hecho es terrible. Y por el contrario, odias a Skyler y esta persona trata de hacer las cosas bien. Obviamente, eventualmente, es verdad, si se mete, si tiene cierta cola que le pisen, pero en realidad este personaje en el principio quería hacer las cosas bien y se lleva por mucho tiempo la peor parte. Fíjense lo magnífico que está escrita esta historia. Tuvo esa virtud de poder hacer un personaje malo, pero malo de verdad, negro por dentro, adorable, que lo quieres, te preocupas. Y una persona que es buena, que tiene su sentido de la moral bien presente, tú lo odias con todo su ser. Si ustedes se van a grupos de Facebook, si van a Twitter, a todos los pueden encontrar infinidad de memes viendo cómo destrozan a Skyler. La odian totalmente. Miren, con Skyler es un poquito injusto. Lo que yo sí remarco, y creo que ya podemos hablar un poquito de este personaje, es que lo que sí hostiga bastante es que sea bastante metiche, al menos en las primeras temporadas. Bastante metiche. Le checa el celular a Walter, le revisa cuándo usó la tarjeta de crédito y un sinfín de cosas. Ahí sí diría, bueno, ok, hay cierta razón de que nos desagrade este personaje. Pero, más adelante en la historia, como ellos mismos lo expresan, se convierte en una rehén de Walter White. Porque literal, véanlo desde la perspectiva de Flynn, desde la perspectiva de Walter Jr., Skyler odia, perdón, Walter Jr. odia a Skyler porque la ve como la villana, la ve como la que quiere intrometerse entre él y su papá. Fíjense lo injusto, pero, y es verdad, ella estaba intentando protegerlo, a él y a Holly. Pero Walter White, al menos a ojos de Flynn, era glorificado, era como que el padre luchón que va a sus quimios, que saca adelante a la familia, y Skyler era alguien como que ponía un palo en la rueda.
y es injusto, pero eventualmente, como sabemos, se cae el telón. Entonces, resumiendo esto, esa es una de las grandes virtudes que yo resalto de Breaking Bad. Puede ser el hombre más malo del mundo, pero aún así lo quieres. Y a ver, otra vez, esto no significa que se romantice a los personajes. Tratar de entender un villano, tratar de entender una mala persona, no significa que tú comulgues con lo que hace o que estés de acuerdo, para nada, y mucho menos en la ficción. De hecho, una de las cosas maravillosas de las historias ficticias es que puedes entender ciertos dilemas que sirven para la vida real. Les voy a contar una historia súper breve para que vean la importancia de la ficción. En el siglo XIX había... no recuerdo el nombre, creo que era un señor alemán que tenía una gran fascinación por la Ilíada. Él estaba fascinado con esa historia y él estaba seguro de que la ciudad de Troya existía. Estaba seguro. Y su mismo amor por esa historia lo hizo llevar a descubrir la ciudad de Troya, pero en su momento lo tacharon de loco. Y a ver, conectándolo con lo que estábamos comentando, la ficción sirve para eso. Tal vez con Breaking Bad sirva de una forma distinta, no vamos a descubrir una ciudad, pero podemos descubrir ciertas cosas de la vida. En este caso, ¿qué hace una persona mala? Y hago la pregunta directa, ¿qué hace una persona mala? ¿Qué hace a un individuo acercarse al mundo criminal? ¿Qué lo lleva? Al menos en Breaking Bad vemos que se trata de frustración, de problemas económicos. ¿Qué otro aspecto? Creo que esos dos lo resumen bastante bien. Frustración y problemas económicos, que esos son los elementos que hacen que Walter se convierta en el villano que es, en el criminal. Es una historia compleja y como lo he relatado en distintos videos, el dilema del bien y el mal en Breaking Bad y en Better Call Saul es bien interesante, es bien interesante. Y obviamente, a ver, con esto no vamos a descubrir todos los dilemas del mundo, pero planta una semilla que es bien importante, que es como les dije, la pregunta que es, ¿qué hace a un individuo volverse malo? Y yo creo, muchas personas que le tienen miedo, no miedo, más bien como que le tienen repulsión al hecho de que a algunas personas les gusten las historias de criminales, es que puedes indagar en por qué sucede el mal, al menos en este caso. Para descubrir el fuego en su totalidad, tienes que quemarte, tienes que ver la raíz, el origen, todo eso. Ok, tachamos temita. Luego pasamos a algo que es una virtud de lo que yo he escuchado muy poco. Que mucha gente no se acuerda de que Breaking Bad empieza como una comedia. Sí, señor, comienza como comedia y termina como tragedia. Bellísimo. Las primeras 2 temporadas y tal vez parte de la tercera tienen un aire muy ligero, muy encantador. De hecho, inclusive cuando ya ves la serie por segunda vez, te puedes sentir triste y un poco emocionado al ver cómo los personajes eran felices. O sea, sí, ya estaban metidos en un mundo criminal, ya habían hecho cosas horribles, pero aún así, cuando veías que la historia era todavía inocente, te calienta el corazón, literalmente. No sé si se acuerdan de una escena en la que Walter y Jesse van a robar lo que es la... Ay, ¿cómo se llama esto? Metilamina. No sé si lo estoy pronunciando bien, una disculpa. Pero cuando van por ese barril y que idean todo un plan, y que Walter crea termita para quemar el candado. Y hay una escena en la que le avienta la termita y Jesse se asusta, está totalmente asustado. Y lo puedes ver la cara de satisfacción de Walter, de cómo se ríe de que estaba jugando con Jesse. Dígame, o sea, ¿cómo pasamos de eso a la oscuridad total? Al sentirnos en desesperación, en peligro, en
saber que el futuro no augura nada bueno. ¿Cómo pasamos de eso a esto otro? Obviamente, todas las respuestas a estas interrogantes es que Walter, bueno, la historia de Breaking Bad está atada totalmente a Walter, y su deseo y lo que sabemos que le pesa más es no sentirse reconocido. Esa es la génesis de todo. Por ahí hay un video, no me acuerdo de quién es, que planteaba algo bien interesante, muy interesante, que decía que si Walter White en el fondo quería que Hank lo atrapara. Es una pregunta sumamente interesante. Y yo creo, tal vez no atraparlo, pero al menos de que sí viera, yo hice todo esto. Yo soy el mero. Porque al final eso era lo que Walter quería. Quería ser reconocido, quería que vieran qué tan brillante era. Pero, como lo vemos en toda la historia, el camino que tuvo que recorrer para lograr todo lo que quería lo lleva a su perdición. A su perdición total. ¿Valió la pena al final? Probablemente para Walter sí. Para Walter probablemente sí valió la pena, porque vivió los últimos 2 años de su vida como él quiso. No se dejó nada en el perchero. Un asunto súper interesante. Me acuerdo ahorita en este momento de aquel maravilloso episodio, Ozymandias. La expresión de Walter en ese capítulo nos dice mucho. Nos dice mucho de lo que atravesó este personaje. De cómo se da cuenta de que todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo, no le puede dar todo lo que él quiere. De hecho, ese fue su gran error, porque en esa misma escena, él quiere darlo todo por la vida de Hank. Si se acuerdan, le está diciendo al tío Jack: tengo $80 mil millones enterrados aquí, te puedo ayudar con la manufactura del producto de Blue Sky, pero perdónale la vida. Pero a este personaje, a Jack, que es uno de los más malvados del mundo, de este universo más bien, poco le importaba. Bien, Hank se lo dice: él ya se había decidido hace 10 minutos, no me iba a dejar con vida porque yo era un agente de la DEA. Ese era el raciocinio de Hank. Pero Walter, muy ingenuamente, creía que estando en la cima él podía hacer todo. Y ahí, por eso esta escena y este capítulo es tan brillante, porque nos damos cuenta de que sí, venciste al villano más horrible que ha visto este mundo criminal. Creaste el producto más demandado en el mundo criminal, pero no puedes salvar a tu familia. No puedes salvarla. Para nada. Y eso era una penitencia muy necesaria para Walter. Porque les digo, y esto lo comenté en un video pasado y en una transmisión pasada, si Walter hubiera perdido la vida en algún punto de la 5ª temporada, qué sé yo, de que le volvió el cáncer o no sé, cualquier cosa, se hubiera sentido incompleto, porque todo el desorden que hizo, todo el desmadre que provocó, no le hubiera pasado factura. De hecho, hubiera sido inclusive hasta benévolo la forma en la que se fue. Se fue sin pagar. Y yo creo ver cómo ya no puede hacer nada por su familia, cómo gente que quería perdió la vida, cómo las personas que más quiso en este mundo no van a poder recuperarse de todo el trauma que él provocó. Vio todo eso y nuevamente hago la pregunta: ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo lo que hizo Walter? Nuevamente yo les digo, probablemente para él sí, porque eso era lo que él quería. Él quería ser reconocido. Así como este luchador de la WWE, Roman Reigns, que dice: reconózcanme. Walter White era igual. Él quería que lo reconocieran.
muy triste, uno de los mejores capítulos de Breaking Bad, Ozymandias, que dicen algunos que es el mejor capítulo de todas las series. Y tienen razón. Una disculpa, estaba tomando agua. Creo que el mejor capítulo de la historia de las series lo disputan Ozymandias y uno de Game of Thrones. No me acuerdo si es el de Vientos de Invierno, no me acuerdo realmente, pero por ahí Ozymandias está en los primeros lugares. Ok, otra de las cosas que hace tan genial a Breaking Bad, sí, es una historia de mafiosos. En el centro lo es, pero tiene elementos bastante atractivos. Es decir, la misma premisa nos adelanta algo bien delicioso, algo bien interesante. Un profesor de química se pone a producir sustancias ilegales y se vuelve un villano. O sea, desde el vamos creo que tenemos muchas cosas que rompe con muchos clichés de lo que es una historia de criminales. Porque a ver, cuando pensamos en historias como estas, pensamos en gente, balas por todos lados, estallidos, gente haciendo marometas de todo tipo, cosas que sí son interesantes, pero Breaking Bad se mantiene en cierta medida y de una forma muy saludable con los pies en la tierra. Es decir, sí hay elementos ficticios en Breaking Bad, hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, y mucha gente yo he visto que se queja de esto, pero realmente la escena es maravillosa. Cuando Gustavo, cuando pierde la vida este personaje, cuando sale caminando, que dicen, ¿cómo diablos se levantó este personaje? Pero luego lo ves todo reventado de un lado y dices, Pocas escenas nos han hecho levantar del asiento y esa es una de ellas. Es excelente. Entonces, como les digo, sí, Breaking Bad tiene ciertos aspectos, ciertos elementos bastante ficticios, pero sabe utilizarlos muy bien. Muy bien. Por ejemplo, también tenemos eso lo de lo que hace con Tuco, lo que como provoca el estallido también. Obviamente, ¿por qué no? O sea, si el tamaño de la explosión era tan fuerte, ¿por qué no se lastimó también Walter y todos los que estaban dentro? O sea, por la forma en la que todo se llevó a cabo, tuvieron que haberse lastimado más de lo que vimos. De verdad, excelente. Pero esas dos escenas que acabo de comentar son de las más legendarias de Breaking Bad. Y no sé, por ahí se me están olvidando algunas. Les hago la pregunta, ¿qué escena los conmovió bastante de Breaking Bad? ¿Cuáles son sus escenas favoritas? Como comentaba, y esa es otra de las virtudes que tengo anotadas aquí, Breaking Bad rompe con todos esos estereotipos de historia de criminales. Usa elementos bastante interesantes y que la hacen diferente a otras historias. Sí, otras historias que son buenísimas, desde los clásicos, El Padrino, Goodfellas, todas esas. Pero Breaking Bad sabe usar ciertos elementos ficticios que obviamente en la vida real no pueden suceder. No pueden suceder, para nada. Valeria Moon dice, yo quedé así, y luego carita de sorprendida cuando muere Gus. Sí, yo me acuerdo. Hubo gente a la que yo los introduje a Breaking Bad y me tocó ver su reacción y wow, no, la verdad estaban totalmente conmovidos. Alex GG me pregunta, ¿eres fan de la WWE? Sí, me gusta. No la sigo frecuentemente, pero me gusta. Es un show bastante entretenido. Luis Varela saca una escena bien interesante. La muerte de Jane es una escena tremenda. Siempre me dio la sensación de que alguien más tapaba la boca de Walter, casi como si se dislocara. Ok, esa escena, maravillosa, sumamente triste,
Pero no triste por el deceso de Jane. No, no, no. Jane, este personaje está muy enaltecido, en mi opinión, porque era el amor de Jesse, pero este personaje iba a utilizar a Jesse. Seamos francos. Quería utilizar su dinero para que se fueran, rehicieran su vida, bla, 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 bla. Pero esa escena es especialmente triste por la expresión, por el sentimiento que evoca ver la cara de Walter. Porque ahí te das cuenta que ya no había vuelta atrás, que ya había adoptado cierta maldad. Bueno, déjenme replantear eso. No que había adoptado cierta maldad, sino que ya la había abrazado. A ver, antes, cuando terminó con la vida de Crazy Eight, sí, lo hizo y es un acto horrible. No cabe duda con eso. Pero fue más que nada por defensa propia. Y con Jane se dio cuenta de que no importaba la persona. Si servía a sus intereses, a él no le importaba. Bueno, había esa parte en él que iba a dejar que todo eso sucediera. Y lo puedes ver en su rostro, en su expresión, cómo está ese dilema interno en él. Cómo está ese dilema de que ¿qué acabo de hacer? Me había amenazado esta persona, pero era solo una jovencita, si se quiere. En unas entrevistas, el actor Bryan Cranston dijo que para grabar esa escena, más bien, después de esa escena terminó llorando, porque pudo ver a su hija. Y yo creo que en parte también podemos relacionar ese sentimiento en la misma ficción, porque poco antes de esa secuencia Holly acababa de nacer. Y minutos antes, horas antes de esa tragedia, Walter estaba hablando con el papá de Jane y le pidió un consejo. ¿Cómo le haces con una niña? Yo tengo un niño, pero con una niña, ¿cómo la crías? Y obviamente el consejo que le da el papá de Jane es algo que es obvio, pero que obviamente también es necesario recalcarlo, que es nunca desistas de ellos. Entonces, puedes ver el conflicto en Walter, de que bien pudo haber sido también su hija, pudo haberle pasado igual. Pero como Walter, y de esto nos damos cuenta más adelante, a él no le importa qué tanto daño hay alrededor. Mientras sirva sus intereses, a él le vale. Lo primero soy yo, nunca he visto primero por mí, y ahora no importa qué suceda a mi alrededor. Así nomás. Una escena excelente. Tony Gatica dice: saludos desde Chile. Sol terminará siendo mentor de la joven abogada tras las rejas. Es mi final ideal. Sería bueno y a mí, yo no sé si se acuerdan que hay un flash forward en Better Call Saul en donde está recogiendo todo. Creo que ocurre durante Ozymandias ese flash forward, y a Francesca le da una tarjeta, porque obviamente a Francesca la van a bombardear con preguntas acerca de lo que sabe. Y yo al principio dije, pues puede ser Howard. Todos decían, puede ser Kim, pero no es Kim. Y ya ahorita que ya sabemos qué sucedió con Howard, ¿quién es esa persona? Y podría bien ser esa muchacha a la que le da todo ese discurso de que no deje que su pasado la arruine. Podría ser y sería muy, muy, muy interesante. Porque recuerden, le dice, diles que te manda Jimmy. No les dice, diles que te manda Saul. No, te manda Jimmy. Sí, señor. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya lidiamos con la romantización, la comedia. Ya hablamos un poquito de Walter. Ok. Tenemos en la lista a uno de los personajes más amados en toda Breaking Bad y en todo el universo en general, que es Jesse Pinkman. A ver,
Y nuevamente lidiando con el asunto de la maldad. Dado lo que hizo Jesse Pinkman, ¿creen que el final que tuvo era el justo para él? ¿Creen que merecía una penitencia más severa? Porque sí, por más bondadoso que fuera este personaje, por más amoroso, por más leal, por más todo, estaba metido en un asunto muy, muy, muy dañino. Muy, muy, muy dañino. Una disculpa, otra vez el agua. Jesse es uno de los personajes que tiene un proceso inverso, muy al estilo de Nacho Varga. De hecho, es muy interesante hablar de las similitudes que tiene Nacho Varga con Jesse Pinkman, porque tienen elementos en común. Algunos llegaron a decir que Nacho era el Jesse Pinkman de esta historia. No estoy de acuerdo. Yo creo que Nacho sí era un poquito más malvado. Obviamente, su final nos hizo que lo quisiéramos que lo quisiéramos mucho. Pero con Jesse pasa algo que es un gran problema que tiene el personaje, que es que su bondad se filtra a cada rato. Se filtra a cada rato en toda la maldad que hay. Quiere pretender ser alguien malo, pero no le sale. Por más que lo intente, no le sale ser alguien malvado. En el camino, sí, en cierta forma, ya se le ve más tranquilo a la hora de llevar actos inmorales. Pero en toda Breaking Bad podemos ver que le tiembla la mano para muchas, muchas, muchas cosas. En este momento pienso en aquel maravilloso episodio que se llama Peekaboo. ¿Se acuerdan del niño Peekaboo? Yo creo que esa es la forma más... Ese episodio es la forma más clara de mostrarnos hacia dónde viraba este personaje. Porque si recordamos, él estaba ahí para amenazar a Spush, a este cliente de Saul Goodman. Todo le sale mal, lo único que hace es preocuparse por el niño. Y ahí te das cuenta del buen corazón que tenía. Pero a ver, eso no quita en todo lo que se metió. Y en todo lo que se deja manipular. Que ese es el gran problema de este personaje. Se deja manipular por todos. La escena de apertura del camino nos muestra exactamente, nos plantea la tesis central de este episodio, que es: Jesse, tienes que empezar a tomar decisiones por ti y solo por ti. Ya no escuches a los demás, no escuches a Walter, no escuches a Jane, no escuches a nadie. Toma las decisiones por ti mismo. Sin embargo, como vemos en toda Breaking Bad, Walter tiene un interés enorme en mantenerlo cerca. No lo deja ir en ningún momento. Siempre lo quiere cerca. Hay un análisis muy bueno, está en inglés, no me acuerdo el nombre del canal, una disculpa, pero plantean algo bien, bien bello. Bien bello, que es que la única vez que Walter lo dejó ir fue en su última... la última vez que se vieron. En esa infame escena en la que nada más comparten una mirada, Walter asiente, dándole a entender: puedes irte, sé libre. Lo liberó. Jesse por primera vez era libre. Literal y figurativamente, porque obviamente tenemos que recordar que tiempo antes estaba encerrado. Estaba encerrado. Una disculpa otra vez. Saludos desde Nicaragua, dice Norman Robleto. Saludos desde México. Y esto lo mencioné antes. Mucha gente vanagloria a Jane. La quieren mucho. Pero este personaje también estaba manipulando a Jesse. También lo estaba manipulando. Gustavo Fring, con todo el propósito del mundo, también empezó a manipular a Jesse. Porque acuérdense, una de las cosas principales que vemos en la cuarta temporada es que Gustavo lo quiere usar para que vaya en contra de Walter.
quiere utilizarlo, quiere convencerlo de que Walter es un peligro. Pero no el peligro ese amenazante que puede causar caos como Lalo Salamanca. No, no, no. Un peligro que la va a cagar en cualquier momento, que va a provocar una destrucción total. Ese es el tipo de peligro de Walter, realmente. Me habrán escuchado decir, y esto yo lo comenté, y esto yo lo saqué de los mismos productores, que dicen que cuando pelean, cuando están en enfrentamiento Walter y Gustavo, Jesse Pinkman es una pieza clave, porque este personaje nos dice, nos indica qué tan protegido o qué tan peligroso puede ser Walter. Y hacia el final de la misma temporada podemos ver que sin la ayuda de Jesse era bastante vulnerable. No tenía quien lo protegiera. Y por eso el primer movimiento de Walter es hacer que Jesse se regrese de su lado. Decirle y mostrarle. El verdadero enemigo es Gustavo. El verdadero enemigo es Gustavo y tenemos que acabar con él. Le funcionó, como vimos, porque sin Jesse Walter no habría podido ganarle a Gustavo. Ni de broma, ni de broma. Ahora, relacionándolo un poquito y hablando un poquito más acerca de las similitudes de este personaje con Nacho. En este caso, cuando vemos a Mike, que vemos cómo quiere, no quiere, más bien cómo se siente conmovido por el actuar de Nacho. Con Jesse funciona de una forma bastante similar. Mike ve en Jesse a alguien que nunca ha podido ver por sí mismo. Y nuevamente, resalto la escena de apertura del camino, que le dice, podemos ver inclusive que Jesse no sabe qué hacer con su dinero, no sabe a dónde escapar. Y por eso le pregunta a Mike, le dice, ¿dónde irías tú si fueras yo? Y Mike le dice, es que yo no te puedo contestar eso lo tienes que decidir tú. Y ya, como le insiste, le dice, ok, ándale, si tuvieras mi edad, ¿dónde irías? Y le dice, Alaska. Y como vemos, eventualmente Jesse se va a Alaska. Y llama la atención esa escena en la que está todo tranquilo, que como que puedes ver que la tormenta pasó, y un Jesse tranquilo. Porque por fin pudo hacer eso. Por fin pudo tomar una decisión por sí mismo. Y toda Breaking Bad, como les digo, se trata de ver cómo Jesse aprende a hacer eso. Le cuesta bastante. Mucha tragedia. Pero pues obviamente él tuvo que haber sabido en dónde se estaba metiendo. En dónde se estaba metiendo el pobre Jesse. Ok. A ver, déjenme leer tantito el chat porque no he leído casi nada. Vamos a ver. Que dure 2 horas el final de Better Call Saul, ¿se imaginan? Dice Valeria Moon. Estaría bien, estaría bueno. Muy bueno. Nacho a mí se me parecía más a Mike. Sí, bueno, es que Mike... Yo creo que el Mike que vemos en Breaking Bad es muy distinto al Mike que vemos...